continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Agradecemos a los televidentes que una vez más sintonicen un programa de la Comisión Nacional Anticorrupción. Nuestro interés es siempre llegar a ustedes con nuevas ideas, nuevas denuncias y nuevos casos. Tenemos ahora la presencia de Carolina Valladares, socióloga, perteneciente al grupo Yasunidos, cuya misión es velar. Bueno, por el Yasuní en principio así es como se juntó el colectivo, pero en general para detener el extractivismo en el país. Ya. ¿Desde el año? 2013, justo el año en que el gobierno anterior dio paso a la explotación del Yasuní. Ya. Desde ahí estamos. Cuéntenos cómo fue la conformación, qué motivos tuvieron, cómo fue la convocatoria, porque el grupo obviamente es un grupo importante, ha hecho noticia, tiene un espacio, y eso pues cuéntenos cómo se alcanzó todo eso. Claro, bueno, lo bonito, lo interesante del grupo es que surgió de una forma muy espontánea, como una reacción que nos sorprende ante tanta esperanza que dio la opción, la iniciativa de dejar el crudo bajo suelo en el Yasuní, con la iniciativa Yasuní ITT en un inicio, que fue retomada por el gobierno después de que fue una opción de muchas bases sociales y organizaciones sociales que proponían una moratoria petrolera ya desde los años 90. Fue retomada por el gobierno, se le hizo política pública. Y bueno, no hubo la voluntad política, evidentemente, se falló en ese sentido a mucha gente en el país y en el mundo que veían en el Yasuní un hito. Hablemos de la convocatoria, porque hubo casos enternecedores realmente. Se hablaba de que podía quedar el petróleo bajo tierra y se comenzó a pedir la ayuda para sacar los millones. Y hubo gente que aportó. Hubo países que aportaron, hubo niños que fueron con su alcancía. ¿Ya? Entonces, ¿en qué quedó eso? Hablemos de las cosas que se vieron, ¿no? Sí. Porque la otra cosa es un poco subjetiva, pero ya vamos a ir adelantando. Esto fue una convocatoria a nivel nacional, despertó la conciencia. Cuéntenos, ¿cuál fue la experiencia? Fue una convocatoria a nivel nacional y, como le digo, fue una cosa espontánea, ¿no? Después de tantos años, además porque desde niñitos, como dicen, los niños crecieron con esta idea de hay que salvar el Yasuní, hacían sus donaciones y no monetarias, más bien simbólicas y con mucha esperanza. Hubo muchos grupos. Uno de los mecanismos de cómo se creó la iniciativa como política pública era recoger dinero, una compensación de la mitad del dinero que Ecuador recibiría si es que se explotasen las reservas. Entonces sí hubo donaciones de la comunidad internacional, pero ahí también hubo muchas señales cruzadas, ¿no?, del mismo gobierno. Se hizo un fideicomiso en las Naciones Unidas donde los países que iban a contribuir a la propuesta podían dejar el dinero justo para evitar que se use como dinero de bolsillo del gobierno, sino para que vaya... chica. Exacto. Entonces, evidentemente eso al gobierno no le gustó y entre las señales encontradas, pues la iniciativa se diluyó. Sin embargo, queda una muy buena experiencia y el sigue siendo un hito porque el fideicomiso sigue, pero sobre todo
lo que simboliza el Yasuní, ¿no? Que era una idea que ponía como una primera idea en debate de una transición. Ya. De qué Pero aquí hablemos qué representa el Yasuní para el país en la parte ecológica y social, y qué consecuencias tiene todo aquello que ahora se está pisoteando, porque nos hemos quedado marcando el paso al estilo correísta, con autoritarismo, va porque va. Entonces, sí. Bueno, ¿qué se pierde? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, el Yasuní, la primera pregunta, el Yasuní representa muchísimo. A nivel ecológico y biológico es el lugar más biodiverso del planeta. Es el hogar de los pueblos en aislamiento en el Ecuador. Es una zona de mucha diversidad, pero además es un hito en el tema de transición. ¿De qué significa? Fue como lo que prendió el debate de cómo queremos pensar qué es calidad de vida, cómo queremos entender la idea de desarrollo ligado siempre al sacrificio que significa la explotación petrolera y minera para el presupuesto del Ecuador, y si eso realmente nos ha sacado de la pobreza o ha seguido empobreciéndonos y endeudándonos. Entonces el Yasuní como que simboliza muchos debates ahí, y sobre todo de cuánto se quiere sacar de petróleo, cómo justificamos que eso necesita el gobierno, las ciudades, pero en sacrificio de las vidas de los pueblos que están ¿Es ahí. o no es un mito esto de que la explotación petrolera, la explotación minera es para el desarrollo del país? Porque muchas cosas no se ven. No, pues es un mito, es un discurso que se usa desde hace años. Nosotros vamos ya casi 50 años como país productor de petróleo, y vemos que más bien en todos estos booms petroleros, cuando vienen estos ciclos de altos precios, es una oportunidad para derroche, para endeudar, para no usar eficientemente el gasto, para entrar con nuevos proyectos a zonas que siguen empobrecidas, donde son zonas a las que se les impone qué es lo que se debe hacer en sus territorios. Se crea división comunitaria, enfermedades, hay altas tasas de cáncer. Además, como país nos quedamos dependientes de nos volvemos un estado rentista, ¿no? Nos acostumbramos a recibir el dinero del petróleo. El neocolonialismo nuevamente con otra cara. Sí, claro, antes era ¿Qué Estados opina Unidos a usted China. de lo que decía Correa, con el cinismo propio que le caracterizó? Que cómo el país puede estar sentado en la pobreza teniendo los sacos de oro que estaban a la vista. ¿Qué dice usted, niña? Claro, ese es el mismo cuento, la idea de que necesitamos todo lo que está en el subsuelo para el desarrollo. Como vemos qué pasó y qué pasa, es que ese dinero se usa para pequeños grupos de poder, para pequeños negociados, se va en corrupción. Hablemos de la corrupción entonces. Sí, se va en corrupción. Sí, porque todo lo que está se ha demostrado. Que se Grande corrupción en todas las áreas petroleras, de la administración petrolera. Sí. Personas que están sindicadas, otros que están huidos, y otros que están trabajando en el gobierno actual como que no ha pasado nada. Claro, leía, me parece que era de la Comisión Nacional Anticorrupción, que había sacado hace un par de días, me parece que a inicios de la semana, una cifra de cuánto se ha perdido en corrupción por evasión tributaria en los últimos 5 años de la administración anterior, y eso era 3.700 millones. Claro. Lo que se pedía para el Yasuní, en la propuesta Yasuní-ITT, era 3.500 millones. Entonces vemos dónde están las prioridades, dónde se va el dinero, y por eso nosotros tenemos la certeza de que esto es un mito, el tema de que necesitamos petróleo y minería para el desarrollo, porque al final el país se empobrece más, las empresas se van, y nosotros y las comunidades, sobre todo que viven ahí, cargamos con todos los costos ambientales y sociales que quedan ahí. Es por una sola vez, ¿no? Sí, es mucho más porque el costo es definitivo. Claro, y para muchas veces tratar de que eso se regenere o se rehabilite, tiene que pasar décadas. Décadas. Y si vamos en costos monetarios, incluso los estudios que se hicieron por toda la catástrofe que fue la explotación de Texaco aquí en la Amazonía, se ve que lo que ganó el país por ingresos de esa explotación petrolera que dejó Texaco es mucho menos de lo que costaría reparar integralmente esas zonas. Entonces al final se nos fuga el dinero. Lo que pasa es que es un tema de poder y de intereses,
y eso es lo que ahora nosotros también estamos denunciando, con lo que me preguntaba antes de qué está pasando en este gobierno, con todos estos decretos y declaraciones que están apuntando a explotar y abrir pura el campo retórica, Ispingo. ¿no? Pura retórica, sí. Porque vemos que no hay pues una línea de una dialéctica que confronte la parte ética y moral. Uh-huh. Sí, bueno, además están ahí los, digamos, los decretos, está la Constitución, están las medidas cautelares, hay mucha protección también en términos de instrumentos internacionales. Entonces ahora justifican, cambian los mapas porque los ministerios el ministerio tiene desde antes del 2013 mapas donde se ve dónde están los pueblos no contactados. Entonces ahora cambian mapas de acuerdo a cuál es el interés, cuál es la presión del momento para justificar y cambiar el discurso. En la consulta popular que se planteó este gobierno en febrero, que ganó la pregunta 7 sobre el tema Yasuní, se ofrecía aumentar la zona de amortiguamiento intangible y reducir las áreas de extracción. Pero eso no va a pasar, por supuesto, si es que ahora se está adelantando el tema Ispingo. Si es que se quiere meter plataforma petrolera. Dicen que es en el corazón mismo. Es el corazón del Yasuní, es donde están los pueblos no contactados. Pero ahí se está tratando con este decreto de quitar la intangibilidad de la zona de amortiguamiento. Y por supuesto, si se va a entrar ahí, se van a aumentar las hectáreas de intervención. A ver, si es que estamos hablando y se ha tratado de creer que estamos recuperando la funcionalidad de la democracia, para eso fue la pregunta y algo se ha hecho. Pero si es que esto se hace tabla rasa y no queda como un fundamento real y auténtico, ¿qué es lo que tenemos que pensar los ecuatorianos? Bueno, primero la consulta, como Yasunido siempre dijimos que era una pregunta más simbólica, porque no tenía un anexo donde especificaba a qué zonas, en dónde es que se quiere aumentar la zona de amortiguamiento y demás. Pero lo que tenemos que apuntar es a seguir exigiendo que se cumplan todas las garantías que están ya ahí, pero además que, digamos, que no se nos engañe, porque además se trata de cambiar el discurso, decir que ahí nunca existió nada y listo, y que los organismos competentes dirán algo si es que... ¿Qué mecanismos legales de tipo internacional tenemos? Le pregunto. Bueno, están las medidas cautelares en esa zona que se adoptaron, que la CIDH pidió, que el Ecuador las instale en el 2006. De hecho, en esa... cuando el Ecuador se pronuncia sobre estas medidas cautelares que la CIDH pide, el Estado mismo dice que estas medidas están aplicadas en zona Tagaeri Teromenani, que corresponde a la zona de amortiguamiento, al Parque Nacional Yasuní y la zona intangible. Es decir, el Estado mismo está reconociendo que la zona de amortiguamiento es zona de Tagaeri Teromenani. Y ahora hay contradicciones. Entonces lo que queda es denunciar, pero también movilizarse y buscar... varias formas. Ahora, ¿no? Todos ese tipo de informes, entre comillas, técnicos, de escritorio, ¿son reales? ¿A cuáles se refiere? A lo que dicen, pues que todo está bien, que no va a haber repercusiones, que se va a mantener el equilibrio ecológico, que se está haciendo como la más grande responsabilidad. Claro. Pero verá que son informes de escritorio. Sí, lo que vemos es que se preparan los instrumentos, el discurso, un poco el argumento de acuerdo a la situación, ¿no? De acuerdo a las presiones económicas del momento. Recordemos que incluso cuando Correa pidió a la Asamblea que declare la explotación del Yasuní como de interés nacional, ni siquiera la misma Asamblea de ese momento, ya muy criticada y deslegitimada, incluso esa Asamblea declaró de interés nacional Tiputini, Tambococha, y esa asamblea era de Correa, ¿no? Claro. Eran títeres, desde el palacio y desde la Sabatina se movía todo. Digamos, sí, fue una asamblea obediente, así que se sumisa. pronunció a favor, pero ni siquiera esa asamblea puso ¿no? Ispingo como zona de explotación. Sin definir. Este gobierno ahora sí está abriendo las puertas para que Ispingo entre, ¿no? Entonces, sí, digamos, es muy preocupante lo que está sucediendo ahí. ¿Qué posibilidad hay de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque hay parte del Ecuador que ha hecho convenios y se podría acusar de desacato.
Bueno, hay un proceso ya en la Corte Interamericana por todo esto. Ya. Hay un proceso, digamos, porque los pueblos no contactados son sujetos de varios instrumentos de protección Claro. internacional y el Estado La misma mismo, Constitución, pues. Claro. Hay dos, Artículo tres artículos 57. que no solo habla así, sino si es del artículo 57 de la Constitución que se debía consultar previamente a las comunidades El ar- afectadas. El artículo 57 es justo para los para dar garantías de los pueblos no contactados, a los que no hay como consultarles, Ya. por supuesto, pero ahí dice que en los territorios de no contactados, esos territorios están totalmente vedados para actividades extractivas. Y si usted sabe, sí sabe, niña, que no me prohibió decir niña, no. Exacto. Carolina. Carolina. Que se ha violado el artículo 398 de la Constitución que obligaba a consultar a otros afectados no comunitarios y tampoco a indígenas. Pero ¿qué hace la Corte Constitucional cuando Correa les pide que una sabatina nomás era necesario, ¿no? Entonces ellos dicen, se da por consultada la ley, porque oportunamente se enviaron comunicaciones a la CONAIE. La CONAIE usted ve que está acá, pues, ¿no? Una. Y después, asimismo dice, convalidó la norma porque una vez aplicada no surtían efectos visibles. Además salió por el atajo. No hay reglas ni procedimientos para hacer la consulta y por tanto no se hace. Es que claro que van a ir a consultar a los pueblos que usted mismo dice, pues. Claro, tiene que haber consulta, el mecanismo de consulta está Y la CONAIE es representante a la final, ¿no es cierto? Claro, y tiene que ser consulta además hecha de buena fe y en el idioma y en todas las condiciones que se necesita para que las personas de ese lugar puedan de verdad informarse sobre qué es lo que está pasando ahí. Ahora, el ministro ha dicho últimamente que la consulta no es vinculante, pero claro, entonces, ¿cuál es el papel de la consulta? Ir a informarles, eso es una Imagínese. socialización y eso está violando los Estamos derechos. sesgando. Y el derecho de autonomía y que tienen las nacionalidades indígenas, ¿no? Se puede invocar el derecho ahora que más o menos nos estamos remendando con el derecho y con la justicia, ¿no? Se podría denunciar y pedir a este ministro que le pongan en orden. Bueno, el ministro, como todos los ministros, tienen la obligación de hacer respetar la Constitución y de respetar los derechos, ¿no? Pero claro, como sabemos que eso no sucede así como así, es que la sociedad tiene que seguir presionando. Al final sería gravísimo para el país si el ministro de Hidrocarburos, de Ambiente, de Justicia y todos los que estén encargados de proteger a los pueblos no contactados y de evitar que haya actividades extractivas en esa zona, sería gravísimo que den paso a la explotación del Ispingo. Porque se estaría cometiendo un genocidio, ¿no? Un genocidio de esos pueblos ahí. Y eso sería gravísimo para el país a nivel internacional también. Bueno, pero como que ya el país ha perdido la vergüenza. Ha perdido la vergüenza porque vea usted, puro ladrón, nos van dejando el rastro de lo que representó ese saqueo al país durante 10 años. Y ahora las larvas de la corrupción todavía están enquistadas en el actual gobierno. Sí, ¿Qué los decir? gobernantes, yo creo que los ecuatorianos, las ecuatorianas son los que todavía tenemos que estar presionando porque todavía a muchos y a muchas nos da mucha vergüenza. Así es, sí, vivimos. Entonces, no, decepcionados y avergonzados, la, sí, realmente, esa es la palabra. Sí, además el deber como ecuatorianos de no querer sacrificar más vidas en la Amazonía, en las zonas extractivas, por dinero que finalmente se va a la corrupción y que finalmente nos deja dependientes y no nos deja pasar a una calidad de vida mejor como país. Sí, las situaciones, y por eso nosotros también estábamos presionando, se reconoció ya el fraude que hubo a la consulta. A la consulta, claro, sí. Que en el Ustedes 2014, presentaron más de 500,000 de 756.623 firmas. Y que fue un trabajo denodado, porque a nivel nacional. Se unió todo el país para darles, ¿no? Pero resulta pues que la democracia siempre pisoteada. Teníamos esos filtros en donde pues lo que decía el señor Correa se cumplía, ¿no? Y como dice usted, nos da vergüenza, pero el país ha perdido la vergüenza.
La Comisión Nacional Anticorrupción trata de rescatar todo eso. Ha peleado, le han seguido juicios, ha habido amenazas, pero bueno, de alguna forma las cosas van saliendo poco a poco. En el libro que le voy a dar a usted, para que lo lea y le analice sociológicamente, está la muerte del general Gabela, con nombres de las esposas de los pícaros que tuvieron la injerencia en el contrato. Y se fueron a la semana de haber firmado el contrato a comprarse carros caros de último modelo en Miami. Y claro, uno siempre dice, pero estas coincidencias no se necesita ser demasiado analítico, ¿no? Sí, entonces, hay un abuso de... Pero entonces ya parece que las cosas se van dando. ¿Qué posibilidad tienen los Días Unidos y los ecuatorianos de que esto se revise y que haya, porque necesitamos que se proyecte todo un abanico de lo que es la denuncia y la protesta? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver, ahora lo que se están pronunciando varios organismos, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, diciendo que al haber indicios de fraude debe haber reparación integral. ¿Qué aspiran ustedes? Nosotros aspiramos que la consulta que se nos truncó, que se nos quitó en el 2014, que se dé. Este marzo, hay que aprovechar, eso sería porque no cuesta nada. Lo ideal. Y sobre todo porque si es que están con las pretensiones de explotar Ispingo, pues es una cosa urgente, ¿no? Es una explotación que ya surgió ilegítima e ilegal, fue fruto de un fraude, porque de otra manera, si ganaba la consulta de Días Unidos en el 2014, probablemente esa zona no se habría tocado, digamos, porque se iría contra la voluntad popular. Ahora, si no se reconoce el fraude y se sigue avanzando en la zona de Yasuní, pues se sigue yendo contra la voluntad popular del 2014, que pidió la consulta. Pero ¿qué hacer por los caminos de derecho? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ahora está la Porque resolución. eso hay que actualizar, ¿no? Claro, pero hay algunos pasos de lo que entiendo. Hay una resolución que dio ayer el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Eso lo envían otra vez, ellos se pronuncian sobre este informe técnico de auditoría independiente donde dice que hubo fraude. Se pronuncian y lo envían al Consejo de Participación Ciudadana y a la Defensoría del Pueblo, que son los organismos que pidieron al CNE que se pronuncie. Entonces hay que estar ahí para empujar, ¿no es cierto? Exacto, hay que estar pendiente que estos organismos sigan hay que tratar de hacer noticia, pues, niña. Claro. Sí. Sí, estamos... bueno, y no solo como Días Unidos, ¿no? Creemos que es un tema de reparación, no al colectivo, sino a todos los firmantes y al final al país. Entonces sí, estamos tratando de denunciar esto desde varias... La corrupción a veces nos constriñe, nos abruma, y lo que se dice, ¿qué estamos dejando para nuestros hijos y qué estamos dejando para nuestros nietos? Pero eso solo es una situación interna, es un grito interior del alma nacional, pero no tiene eco. Vamos a ver, yo creo que la sociedad es la que tiene que no soltar estas demandas totalmente legítimas, urgentes, necesarias. Entonces creo que tenemos que juntarnos, no es un tema solo de un colectivo, es de todo el país, cada uno desde sus diferentes enfoques o formas de denunciar, de exigir, pero creemos que no tenemos que soltar esto y que no nos gane la decepción, la vergüenza, la indiferencia. ¿Qué se hizo con la plata que se recuperó del Yasuní como una especie de generosa demostración de los países, de la gente de acá, de empresarios, etcétera? ¿Qué es la verdad no conozco de eso, eso era algo que manejaba el equipo técnico, todos quienes estaban allá en el tema con las Naciones Unidas, con el fideicomiso. No conozco mucho de eso, sé que algunos países lo habían comprometido, pero sin haber hecho efectivo los depósitos, entonces simplemente la iniciativa se canceló. Claro, y ahí no quedó. Tuvieron la confianza, sin duda. Sí, se filtró algo, ¿no? Sí, y el resto no sé, pero entiendo se habrá devuelto. Igual la y las moneditas de nuestros niñitos, los chanchitos. ¿Dónde estarán los chanchitos rotos? Tampoco.
No sé a dónde fueron eso, no me Qué acuerdo. horror, ¿no? Pero claro, lo que nosotros dijimos y las organizaciones, la idea de Salvar el Yasuní, siempre era la idea que no esté condicionada a dinero. Claro. Porque no es un tema de dinero, Claro. ¿no? Es un tema de que si estamos convencidos como país, como gobierno en ese entonces, como país, como ecuatorianos y ecuatorianas, no deberíamos estar condicionados a cuánto dinero me da, sino que eso se trata de vidas, Ya. vidas de especies, vidas de ecosistemas y vidas humanas. Carolina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Entiendo que este es un mensaje para el país. Esta es una denuncia más de las cosas que se han dado y esperamos que la audiencia pues también tome conciencia de esto que acabamos de receptar. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.